Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, vamos al grano. El primer trimestre de este año ha sido un trimestre relativamente retador para los mercados financieros y para los que hacemos inversiones, porque al escenario de post-pandemia y de todas las dislocaciones que se generaron, se suma un evento geopolítico mayúsculo, la invasión de Rusia a Ucrania, que tiene claramente efectos sobre la economía global que vamos a analizar en unos minutos, y como rezago de la pandemia, además, y todas estas dislocaciones en las que hablamos, resurgimiento, rebrote de casos en China, atado a la política de cero COVID que tiene el gobierno chino, hace que las esperanzas de recuperación de la cadena de suministros global o de recuperación de vuelta a la normalidad de la cadena de suministros global se vea postergada, con los efectos que tiene sobre la recuperación económica global y en particular sobre la inflación que estamos viendo a nivel global. Así que vamos con el primer slide para poner las cosas en contexto. Rolando, por favor. Primero que nada, cambio de PBI real a nivel global. Me voy a enfocar básicamente en lo que dice economías avanzadas, y como vemos veníamos de un mundo donde Estados Unidos crecía alrededor de entre 2 y 3% en promedio en años anteriores al 2019, y si sumamos las otras economías avanzadas alrededor de 2%. En 2020 claramente viene el shock de la pandemia, una caída abrupta de producción a nivel global, con la respuesta de política monetaria y de economía fiscal también muy robusta. Se genera este crecimiento rebote del 2021, y este año lo que vemos es que las economías en general siguen creciendo, pero a tasas que van volviendo a los niveles promedio previos a la pandemia, y creemos que ahí es a donde deberían converger en el largo plazo. Sin embargo, hay un fenómeno que nos acompaña a partir del gran estímulo fiscal y de la flexibilidad con que los bancos centrales del mundo trataron el tema de la pandemia, y es lo que viene en la siguiente página, que es la inflación. Los desajustes entre demanda y oferta, y acá un ejemplo muy simple, básicamente en Estados Unidos la Reserva Federal duplicó su balance, pasó de 4 trillones a 9 trillones de dólares, más que duplicó, es decir, la oferta de dinero aumentó fenomenalmente en Estados Unidos. Los consumidores en general fueron sostenidos por una política fiscal generosa que básicamente le mandaba cheques a su casa a las empresas y a los consumidores para que la economía no se trabase, y este consumo básicamente aumentó en la medida en que mucha gente que por ahí, bueno, en medio de la pandemia no se podía salir, no se podía viajar, no se podía ir a restaurantes, etcétera, el consumo de bienes aumentó significativamente en un contexto en el que la producción no podía darle alcance, porque así como la gente estaba encerrada en su casa, mucha de la gente que trabajaba en el sector manufacturero, y hablo de China en particular, no volvía a trabajar. Así que lo que tuvimos es una demanda que se sostuvo o que creció vía el uso fiscal y monetario que se le dio, pero que no encontró la oferta en la medida en que la producción estaba contenida. Y eso nos ha llevado a este escenario que está claramente reflejado en el cuadro de la izquierda. Hace 40 años que no teníamos el nivel de inflación que tenemos hoy día, y es un fenómeno que los bancos centrales del mundo están en proceso de combatir. ¿Cómo? Subiendo tasas de interés, bajando la oferta monetaria, y eso eventualmente tiene efectos de desaceleración de las economías. Así es que lo que estamos viendo como ruta natural de economías que convergen hacia el 2% podría ser algo peor. ¿Por qué? Porque digamos que en los últimos, y vamos a poner un periodo largo de tiempo, no sé, 60 años, cada vez que la Reserva Federal ha tratado de controlar la inflación subiendo tasas de interés y de esa manera moderando el crecimiento de la economía, siempre se está pasando la mano de alguna manera u otra. Creo que hay pocas veces en que se ha logrado esto que se llama el soft landing, que es hacer que los precios vuelvan a su tendencia normal sin que la economía caiga por debajo de su crecimiento de largo plazo, ¿no? Entonces,
como decía hace un momento, los bancos centrales del mundo, ya tomaron nota, están actuando y están actuando claramente sobre este fenómeno. Como vemos en el cuadro derecho, y me voy a remitir solamente a la columna que dice marzo 22 año contra año, porque eso es lo que señala el índice, cómo creció el índice inflacionario de marzo 22, de marzo 21 a marzo 22. Hay un factor preponderante ahí, que es el precio de energía, 32% arriba, y si vemos algunos de los subcomponentes del sector de energía, vemos que son precios relativamente altos, y eso tiene su efecto también en comida, en alimentación. Si vemos todos los ítems menos comida y energía, no sé si cuándo puedes señalar esa línea, 6,5%, normalmente se quita de este cálculo a tanto la comida como energía, pero 6,5% sigue siendo un número extremadamente alto. Sí estamos viendo que el rubro autos y camiones usados se está desinflando, se está empezando a caer en términos de precios, de repente eso ayuda, pero todavía son números muy altos y creemos que va a pasar un tiempo hasta que este nivel de precios caiga a niveles sostenibles de largo plazo. Por uno, decíamos hace un momento, el lado de la oferta, si bien la economía se puede recesar y bajar un poco el nivel de demanda de consumo, el lado de la oferta sigue teniendo trabas. Como decía hace un momento, China sigue implementando esta política, sigue poniendo en práctica esta política de cero COVID, y eso tiene, uso como ejemplo, el puerto de Shanghái absolutamente atorado, lleno de barcos, contenedores esperando salir. Hoy día el número de barcos en espera para salir de Shanghái es el récord histórico. Y es el récord histórico por largo. Así es que, otra vez, lo que decía hace un momento, cadena de suministro todavía de cierta forma quebrada. Y bueno, y la guerra Rusia-Ucrania va a hacer difícil que el precio de los combustibles baje en un plazo muy corto, ¿no? Entonces, creemos que vamos a empezar a ver a la inflación estabilizarse, no seguir subiendo en este segundo trimestre, pero para que empecemos a ver que ese número baja, probablemente vamos a tener que ver 2 o 3 trimestres más por delante. Vamos al próximo, a la próxima diapositiva, por favor. A ver, decíamos hace un momento, el mundo está creciendo a un ritmo menor, pero sigue creciendo. Y hay algunos indicadores que son favorables. Uno, el comercio global y la producción industrial global siguen estando a buen paso. Este número de comercio global en particular es bastante favorable para economías emergentes. Y si vamos a la siguiente página, el consumidor americano, digamos, el consumo de Estados Unidos es el 70% del PIB americano, y si calculamos que Estados Unidos es la cuarta economía del mundo, el consumidor americano tiene un efecto significativo sobre la economía global. Se está sintiendo mejor el consumidor americano, y un indicador importante es la tasa de desempleo. Básicamente hoy día estamos llegando nuevamente a récords históricos de tasa de desempleo, por lo baja que es esta tasa, y el empleo creciendo, y creciendo con sueldos un poco más altos. Ahora, lo que estamos viendo también es que algo que no habíamos visto el año pasado, que es la gente está volviendo a trabajar. El año pasado veíamos que el desempleo bajaba, pero que el número de gente buscando empleo iba disminuyendo, y en verdad eso, hay varios factores que podían explicar eso, entre otros el hecho de que uno podía recibir el mismo cheque trabajando desde su casa. Hoy día que se acabaron estos programas de estímulo, lo que estamos viendo es la tasa de participación, es el cuadro arriba a la derecha, vuelve a retomar los niveles prepandemia, se va acercando, ¿no? Así que tenemos todavía comercio global subiendo, todavía un consumidor americano con ahorros, con empleo y con algo mejor de sueldos que en los últimos años, pero con esta incertidumbre generada por lo que el combate a la inflación podría generar sobre la economía americana. Y un cuadro más, simplemente, que es, porque cuando hablamos de esta subida de tasa de interés, lo que esa subida de tasa de interés y el intento de la Fed de moderar el crecimiento para bajar un poco las presiones inflacionarias, siempre está el temor de que esto pueda llevarnos a un escenario de recesión, ¿no? Y en este cuadro de la izquierda, lo que reflejamos es, en esas rayas verticales grises están los periodos en que hubo recesión. La última es la recesión de la pandemia del COVID, y ese gráfico lo que señala es básicamente la pendiente de las curvas
entre los distintos bonos de tesoro del gobierno americano. ¿Por qué esto es relevante? Dato teórico muy simple. Normalmente, cuando uno tiene uno analiza una curva de bonos de tesoro, un bono de tesoro de 2 años debe rendir menos que uno de 10 años. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de prestar a largo plazo. Si uno le presta plata a alguien a 5 años, le va a cobrar una tasa de interés un poco más alta que si se la presta a 1 año. Esta regla es lo normal, es que por lo tanto la pendiente, es decir, la diferencia entre el rendimiento de la tasa de 10 años y la de 2 años, sea positiva. En los últimos 50 años, 9 de 10 veces, cuando esa relación se ha invertido, ha venido una recesión. Y acá lo que tenemos es que durante el último mes, en un periodo muy breve, se revirtió esta curva. No ha pasado lo mismo con la curva de 10 años y 3 meses, que creemos que también es un análisis bastante relevante. Normalmente cuando hay recesiones es porque se invierten las 3, hoy día no está pasando esa curva de 10 a 3 meses, creemos que hay un desajuste cíclico, pero el riesgo de que haya una recesión, que nosotros hace 6 meses le asignamos una probabilidad de 0%, y ya creemos que hay una probabilidad que está aumentando y que probablemente llega a 25%, así es que hay que introducir en la teoría de inversión, en la política de inversión que tengamos, la posibilidad de que haya que pensar en un plan para enfrentar un posible escenario, ¿no? El índice de la derecha es simplemente un índice, y efectivamente la gente está un poco más ansiosa y pensando que podría venir una recesión con más de probabilidad de lo que se pensaba hace, no sé, 1 año. No sé si puedes pasar a la siguiente, por favor, Rolando. Entonces, lo que tenemos, este básicamente es el caso de China, el tema de COVID-19, lo que ha causado este crecimiento, y es muy raro que en periodos anteriores se hayan reportado 0 casos. Acá, bueno, lo sabremos en algunos años, sabremos en algunos casos si los casos estaban reportados o no estaban reportados. El hecho es que hoy hay un accionar muy drástico con respecto a la pandemia, y cada vez que se presentan casos se cierran. La ciudad de Shanghái, una ciudad de 20 tantos millones de habitantes, está cerrada por, no sé, 40 días, y a eso responde este tráfico de barcos de contenedores del cual estaba hablando hace un momento, con el potencial problema que tiene eso sobre cadenas de suministro global, ¿no? Y lo que esperamos es que China responda a esta recesión interna creada por regulación, con mayor impulso monetario, cosa que ya está haciendo, reduciendo tasa de encaje. Faltaría algo más que eso, ¿no? Así que, en resumen, si vamos a la página siguiente, el contexto macroeconómico es: el mundo sigue creciendo, pero desacelerándose, ¿ah? El comercio con momentum positivo, el consumidor americano con ahorros y con capacidad de gasto y con empleo, pero ante este problema de inflación, los bancos centrales van a continuar con un ciclo de subida de tasas con restricción monetaria, y esto significa que va a seguir habiendo volatilidad en los mercados financieros. Hemos visto un ajuste importante a comienzo de año, pero creemos que esta volatilidad va a seguir estando presente. Creemos que la inflación se va a moderar en medida que se despejen los problemas generados por los confinamientos en China, por la guerra Rusia-Ucrania. Creemos que este segundo trimestre probablemente veamos que ya se estabiliza. ¿Por qué? Por el efecto base. El primer trimestre del año pasado, que es el que se usa como base para medir la inflación del primer trimestre de este año, un trimestre en el cual la inflación estaba alrededor de 2%, entre 1 y 2%. La inflación del segundo trimestre del año pasado, 2021, segundo trimestre, ya estaba promediando 5%. Así es que tendríamos que ver una inflación o sea, tendría que haber un aumento de precios muy fuerte para que se registre una inflación muy alta con respecto a ese trimestre, en este segundo trimestre del año. Por lo tanto, por ahí que el efecto base juega a favor, ¿no? Así es que eso para tomar en cuenta con respecto a potencial tasa de crecimiento en el futuro. Creemos que la probabilidad de recesión hoy es menor a 25%, por lo que hemos mencionado recién, pero es algo que tenemos que estar monitoreando activamente, porque esto es un blanco móvil, ¿no? Un objetivo móvil. Así que eso, como resumen de macro, lo dejo a Rolando para que siga con mercados financieros específicamente. Listo. Gracias, Alfredo.
Buenas noches con todos. Bien, Alfredo ha mencionado muy bien el escenario macroeconómico y en líneas generales, cuando nosotros tomamos una posición de riesgo en el mercado, tenemos que evaluar esa probabilidad de recesión, llamada también el riesgo sistemático. Que exista harta probabilidad de recesión no significa que no debamos tomar el riesgo, significa que, ok, acá hay mucho riesgo, ¿lo tomamos o no lo tomamos? Tenemos que darle la vuelta a un proceso de inversiones y decir, ok, ¿merece la pena tomar este riesgo a estos niveles o no merece la pena? Entonces, para ello, sabemos que la probabilidad de recesión ha aumentado, sin embargo, sí sabemos que, o creemos nosotros que la recesión no está cerca, es decir, puede pasar seguramente los próximos 24 meses, pero no la vemos a la vuelta de la esquina. Entonces, decimos, ok, en una asignación de activos, de multiactivos, donde tenemos que tener acciones y bonos y commodities y otros activos, todavía estamos pro riesgo. Es decir, si uno ve, por ejemplo, esta foto que es del S&P 500, una foto de mediano plazo o casi de largo plazo, de los 90, vemos que el S&P ha tenido periodos positivos y negativos, pero a la larga uno puede ver una tendencia, ¿no? Y una tendencia positiva, asociado al crecimiento económico, asociado al crecimiento del PIB per cápita, asociado al desarrollo tecnológico. Y en generales, las correcciones, voy a poner mi puntero, perdón, eh, eh, las correcciones han seguido por subidas de mercado. Me acuerdo mucho esta época, yo comencé a invertir en el año 2005, nadie veía una recesión, salvo pequeños nombres y el mercado cae, luego viene el gran quantitative easing y todo lo que vino después fue una subida de mercado, ¿no? Y esa subida de mercado vino gracias a una Reserva Federal y gracias a otros bancos centrales bien expansivos, que ayudó que del año 2009 hacia el 2015 la tasa no suba, ¿no? Recién en diciembre de 2015 subió la tasa de interés y eso ayudó mucho al mercado financiero. Y lo vemos aquí. ¿Qué está pasando ahora? Ya en esas fechas estamos viviendo algo que particularmente yo nunca he vivido, ¿no? Que es un tema de inflaciones altas y crecimientos esperados no tan altos como antes. Entonces, esa dicotomía es un problema nuevo y es algo que el mercado financiero está comenzando a aprender a digerir. ¿No? Si uno regresa 10 años atrás, 5 años atrás, oye, ¿cómo me muevo una asset allocation con recesión e inflación? ¿No? Eso no es tan común para el portfolio manager. Entonces, cuando uno tiene esos problemas, tiene que irse a los fundamentos. Entonces, en el lado fundamental, vemos que, ya lo dijo Alfredo, los datos no son tan positivos, pero no estamos en un lado de datos que te digan empleo malo, desaceleración de los earnings, no. Estamos todavía en un escenario en el cual las empresas pueden todavía generar retornos. Entonces, seguimos al lado favorable. Sin embargo, cuando uno ve el S&P por sectores, todos están cayendo, pero no todos a la misma velocidad. Ya vamos a ver eso al respecto. Fíjense, este año, el índice del S&P. Es esto lo que ha sorprendido el mercado financiero, ¿no? Típicamente estamos acostumbrados que el S&P suba, 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 venga una corrección y luego siga subiendo, pero este año, en estos 4 meses, no tenemos eso. Tenemos que ha venido cayendo, sube, cae, una recuperación importante en marzo, es un movimiento lateral. Entonces, ¿una asocia qué? A volatilidad. Y esta volatilidad nueva en los precios viene asociada a eventos nuevos. ¿Cuál es el evento que no había en enero? La guerra. ¿No? Esta guerra inventada por Putin no existía antes. ¿No? Entonces, este efecto nuevo, otra vez, el mercado tarda en digerir, tarda en entender. El problema es que esta guerra adiciona un factor de riesgo que ya era un problema, que era la inflación. Entonces, lo que estamos viviendo en estos meses o semanas es ese incremento en las expectativas de inflación producto de este evento nuevo. ¿Qué esperamos nosotros? Que este evento se disuada, que este evento más inflacionario comience a reducirse a finales de este año y comienzo del próximo, y eso haga que otra vez esta senda de crecimiento favorable para el equity continúe. ¿Ya? Esa es la posición eh, personal. Vemos también aquí, por ejemplo, el rendimiento de los principales mercados de renta variable. Todos hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es factor sistemático. No solamente Estados Unidos, tenemos todas las bolsas del mundo teniendo retornos negativos en el año. Y esto va asociado otra vez, primero al COVID, luego al tema de la guerra y el tema de inflaciones altas. ¿Ya? Importa mucho lo que hagan los bancos centrales, importa mucho lo que haga sobre todo la Fed, ¿no? Es decir, no importa mucho lo que hagan los bancos más chicos. Y la Fed, lo dijo Alfredo, está en una situación en la cual
es nueva también, es decir, en la nueva Fed, con la nueva política monetaria, en la cual tiene que enfrentar inflación, pero también tienes un crecimiento que se puede descarrilar si es que la Fed agarra el caballo y lo para de golpe. Entonces, ese miedo que ha entrado al mercado financiero es importante. Si uno saca, aquí no está en esa diapositiva, pero si uno calcula un indicador de sentimiento o varios bancos de inversión lo calculan, el market sentiment está en extremos negativos. ¿Eso qué implica? Que la gente se está sintiendo muy negativa y los precios de mercado lo reflejan. Este indicador es un indicador contrario. Es decir, cuando la gente está muy negativa, es momento de ir poniendo $1 en juego, porque eso implica que luego, cuando comience a disuadirse este evento muy negativo, los activos de mercado deberían comenzar a correr. ¿Ya? Si vemos la parte sectorial, en el año 2022, casi todos los sectores abajo, obviamente asociados otra vez a inflaciones altas, que lleva a una esperanza de que las tasas de interés suban de manera fuerte este año. Sin embargo, hay un sector que no ha seguido ese camino, ¿no? Que es el sector de energía. Ya, energía ya venía subiendo, luego viene el tema de la guerra y eso adiciona más a ese sector y es todavía el call más rentable dentro de la parte sectorial de los Estados Unidos. Algo que ha venido favorable en términos sectorial, ¿ya? Y ya es algo que nosotros particularmente estamos más a favor de esto, es el sector value. Uno puede separar los sectores en dos grandes grupos, los sectores value y la parte growth. Estamos acostumbrados en los últimos 10 años que el sector growth de crecimiento sea el que gane, ¿no? Y tiene mucho sentido en un escenario de tasas bajas. Cuando uno regala dinero y mantiene tasas bajas, ayuda mucho a esos sectores cuyo valor está muy ligado al crecimiento futuro, sobre todo a las tecnológicas. Y nosotros conocemos muchas empresas en esos sectores. Sin embargo, cuando ya comienza, como yo le llamo, el cuco de la inflación y decir que las tasas van a subir, estos sectores son los más golpeados. Entonces, la posición nuestra, por ejemplo, es favorecer a los sectores value. Aquí, ¿quiénes están? Los bancos, energía, industriales, versus las tecnológicas, otros sectores que pueden tener muy buenas ideas de negocio, muy buen crecimiento esperado. Sin embargo, la coyuntura actual no lo está ayudando. Y de hecho, los precios de mercado lo reflejan. Han caído más que los sectores value. ¿Está caro o está barato el S&P? Yo me acuerdo que en todos estos años siempre se discute eso, oye, ya subió mucho el S&P, tiene que caer, ¿no? Y siempre uno comienza a hallar valoraciones y siempre va a haber uno que diga está caro, siempre va a haber uno que diga que está barato, ¿ya? Porque es algo bien subjetivo, hay que analizar varios ratios. Por ejemplo, aquí hay algunos ratios que uno puede analizar. ¿Cuál es nuestra posición? Que no está caro. Si uno ve el ratio PI, por ejemplo, ese es al 18 al lunes, está en 22.6x, muy similar al de febrero de 2020, que es cuando inicia el COVID. Entonces, si bien el S&P subió bastante, esto no lo ve en términos de este ratio caro. Hay una métrica, entonces te dice, ok, momentito, no te asustes, el S&P puede tener una corrección en el corto plazo, pero no está tan caro como uno puede pensar. Sin embargo, también hay otros indicadores que te pueden llevar alerta. Por ejemplo, estos dos, el dividend yield y el treasury de 10 años. El dividend yield es en términos de cuánto te aporta el ingreso por los dividendos al retorno, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se estima un 1,5% al año. ¿Cuánto está el yield de un bono del Tesoro americano? A 10 años, 2,9. Fíjense, muy por encima del dividend yield. Es decir, si ustedes compran un bono, hoy en día el Treasury de 10 años, tienes un yield más alto que el dividendo del S&P. Eso no pasaba antes. Antes, el tema de el equity era más atractivo que el yield de la renta fija. Esto ha cambiado ahora y eso te hizo tener un cuidado particular sobre la parte de renta variable. ¿Ya? Volvemos a esta diapositiva. Entonces, con el S&P, si uno ve ratio precio entre utilidad, estamos a niveles dentro de lo esperado, dentro de las bandas de divisiones estándares, no estamos en el tramo caro, no estamos en el tramo barato, y ayuda y soporta lo que conversó Alfredo al inicio, que la parte macro no te está diciendo que el mundo va a caer de manera fuerte en el corto plazo. Entonces, por ahí seguimos favorables a
tomar riesgos, sin embargo, con mucha cautela. No hay que tener cuidado porque sí nos podemos equivocar, uno puede ser tal vez un poco muy optimista, y hay que ir monitoreando las variables de mercado. Una variable que a mí particularmente me gusta monitorear bastante es la curva de rendimientos. ¿Ya? Eso que comentó Alfredo. Cuando la curva de rendimiento de los Estados Unidos se invierte, típicamente en un plazo bueno, de hasta 2 años, te dice que se viene una recesión. No ha habido recesión sin inversión de la curva. Uno mira el pasado y siempre que ha habido una recesión, antes ha habido una inversión. Pero no siempre que se invierte la curva viene una recesión. Entonces, lo que ha pasado en las últimas semanas, cuando la curva se invierte, salen entonces las noticias en el mercado, en los reportes, lo van a ver en Twitter, en LinkedIn, se viene la crisis, ¿no? Y es típico, eso pasó en el 2019, eso pasó en el 2007, pero hay que tomarlo otra vez con pinzas, porque es uno más de los indicadores, pero sí es relevante. Entonces, hay que monitorearlo y si es que esto puede, ya no está invertida la curva, pero si se vuelve a invertir, te da señales de que tal vez la recesión puede acercarse. ¿Qué creemos nosotros en relación a las fuentes de ingreso de la renta variable? Las acciones suben cuando las empresas venden, y si las empresas venden, van a tener utilidades. Entonces, ¿qué esperamos para el 2022? ¿Ya? Todavía esperamos crecimiento en ventas positivas y crecimiento en ganancias positivas, no solamente en los Estados Unidos, es decir, no solamente hablamos de US, hablamos también del mundo desarrollado, Europa, Japón y también del mundo emergente. Algo importante que dijo Alfredo al inicio, ¿no? La correlación que ustedes pueden ver en los datos entre el comercio global y el equity de los mercados emergentes. Cuando el comercio global comienza a subir de manera importante, equity de la parte emergente también sube. ¿Y por qué? Porque gran parte de los ingresos de los países emergentes se debe al comercio exterior. Perú, fíjense, nuestro país, si nosotros comenzamos a exportar más cobre, hay más ingresos, ¿no? Lo mismo ocurre con Brasil, con Corea, con Taiwán, con China. Entonces, cuando uno ve eso, eso es favorable para el mercado emergente. Y aquí lo vemos. Esperamos crecimientos importantes en ventas, crecimientos importantes en ganancias, no solamente en el mundo desarrollado, sino también en el mundo emergente. ¿Sí? Cambiando a la otra clase de activo. Esa clase de activo que por muchos años dio, como dicen, bastante pan, ¿sí? Dio un buen retorno, que fue la renta fija. No, cuando las tasas bajaban y el precio de los bonos subían de manera importante, excelente para los fondos ligados a renta fija. Sin embargo, en el último año, ya las expectativas de tasas han sido al alza, eso ha comenzado a afectar a los mercados financieros y eso hace que la rentabilidad de los bonos comience a caer. Y eso no es en un bono en particular, eso es a lo largo de varios bonos. Lo que tenemos aquí, fíjense. Casi los sub-asset classes dentro de la renta fija, por ejemplo, los bonos de alto rendimiento de los Estados Unidos, el Global High Yield, el CENBI, el ENBI, Investment Grade, han venido cayendo en términos de retorno. ¿Y eso es por qué? Porque las tasas de interés vinieron subiendo. ¿Y por qué han venido subiendo? Inflación, ¿no? La inflación ya no es solamente un problema de Estados Unidos, más nunca lo fue solamente Estados Unidos, sino también es un problema global. Lo vivimos en Perú, lo viven en Brasil, lo viven en Argentina, en Venezuela, en Chile, en países que antes no estábamos acostumbrados a hablar en inflaciones altas, hoy en día todo el mundo lo tiene. Por lo tanto, las tasas de interés, los bonos locales también suben y los bonos en dólares también. Entonces, eso hace que la rentabilidad de los bonos comience a ser negativa, ¿no? ¿Qué esperamos nosotros? Las tasas suben, sí, pero no van a subir para siempre, porque el mercado adelanta la expectativa de inflación, adelanta la subida de tasas, pero en algún momento tiene que parar. Y ya creemos que los niveles actuales de tasa de interés es un momento importante para ir poniendo parte de sus inversiones en renta fija. Es decir, si tienen 100, no pongan todo, si pongamos algo en bonos, porque el nivel de tasas ya comienza a ser atractivo. Si bien todavía hay riesgos que las tasas puedan seguir subiendo, el ingreso por carry, el yield que puedes tener hoy en día, comienza a ser más atractivo de lo que fue hace 3 meses. Entonces, es algo favorable. Sin embargo, todavía la probabilidad de pérdida en renta fija es importante porque las tasas de interés todavía no han parado de subir. Al lado derecho, no estamos hablando de las tasas de mercado, sino estamos hablando de la tasa de la Reserva Federal. Si uno ve, por ejemplo, a lo largo de los años, lo que los bancos de inversión decían sobre la Fed, hoy sí va a subir la tasa, tantas veces, en muchos casos se equivocan, ¿ya? Hay mucha equivocación en el mercado hacia dónde van las tasas.
¿ya? Entonces siempre hay que ser muy cautos y analizar bien la información de mercado. ¿Y qué te está diciendo hoy la información de mercado, por ejemplo? Que para Estados Unidos se espera que la tasa de política monetaria, esa que controla el Banco Central, se va a 2,5 a finales de este año, 2,5%. Son 9 subidas consecutivas. ¿Puede subir más? Sí, puede subir más. El riesgo está al alza, ¿no? Porque si la inflación termina siendo un problema mucho más grave, producto de que seguramente la guerra no acaba pronto, sino continúa, producto de los precios de los commodities siguen siendo al alza, la energía no comienza a corregir, el precio de los alimentos, como lo vimos en lo que presentó Alfredo, no comienza a caer, hay presiones de oferta y existe la posibilidad que las tasas de interés en Estados Unidos suban más. Entonces, el riesgo está por ahí, ¿no? Nosotros creemos que sí, las tasas van a subir y ese es un riesgo de la renta fija hoy en día. En resumen, en los próximos 8 meses, es decir, para acabar el año, todavía las acciones se ven mejor que los bonos, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen un dinero disponible para invertir y tienen que elegir entre bonos y acciones, bueno, recomendamos todavía ir a comprar acciones, a comprar el riesgo de recesión, a comprar activos con ese riesgo cíclico, ¿ya? Ante algunas estimaciones, creemos que es difícil tener retornos en nuestro escenario base mayores al 5% para el 2022. En el caso del índice diversificado, obviamente es posible en acciones individuales, pero con harto riesgo propio de la empresa. La ventana de oportunidad, donde los sectores value sobre desempeña los sectores growth, creemos que van a continuar para este año. Y tal vez no solamente este año, ¿eh? Eso puede continuar para los próximos años, sobre todo cuando la tasa real sigue subiendo, ¿ya? La tasa real de interés. Es importante esto, porque esto es un cambio, si quieres, estructural de lo que ha venido siendo en los últimos años. Típicamente, ustedes compraban una acción de tecnología y subía. En el año 2021, perdón, 2020 subió que 42% tech. Entonces, oye, estamos cambiando el giro de growth hacia value, es algo importante. 3, no obstante, la desaceleración del crecimiento del PBI va a continuar, es decir, sin embargo, es una desaceleración más no una recesión. Es nuestro escenario base. Y esto impone riesgos en cualquier estrategia. Esto afecta a todos los activos cíclicos. ¿Ya? Y hay que monitorearlo todavía. Va a continuar imponiendo presiones a la baja en el crecimiento de ventas y ganancias corporativas para todas las industrias. En renta fija, y para terminar, si bien las rentabilidades han subido, creemos que puede ser un momento, perdón, las tasas han subido, puede ser un momento importante para ir poniendo un poco de su dinero en los activos ligados a bonos. Eso por mi lado. No sé si tienen preguntas. Pasamos a las preguntas entonces, ¿no? Sí, gracias Alfredo, gracias Rolando. Tengo ya unas preguntas que he seleccionado, igual, como les dije, abajo del video hay una cajita de Q&A o preguntas y respuestas para que vayan mandando preguntas si es que hay más, ¿no? La primera pregunta que he seleccionado es, bueno, dada la exposición, ¿no? ¿Cuál debería de ser el posicionamiento que un inversionista debería tener entre acciones y bonos, ¿no? Rolando, no sé si tú quieres tomar eso. Sí. A ver, en línea con lo que hemos conversado es, a ver, antes de tomar una respuesta, primero no es una respuesta única. Eso va a depender de cada uno de los perfiles de riesgo de cada uno de ustedes, ¿no? Para personas que tienen un perfil un poco más agresivo, con un horizonte de largo plazo, seguramente la posición de renta variable va a ser mucho más que la posición de renta fija, ¿no? Si eres una persona que tiene una versión baja al riesgo y me voy con todo y tengo mi horizonte no de 2 o 5 años, ¿no? Mi horizonte más de 10 años, de todas maneras podrías tener alrededor de un 80% en activos de renta variable, ¿ya? Y ¿por qué no 100? Porque nos podemos equivocar y puedes diversificar el portafolio teniendo un 20% en activos con menos coyuntura, perdón, con menos conexión a riesgo sistemático, ¿no? Por ejemplo, bonos, ¿no? Ese sería, pero si es que ustedes tienen un portafolio, perdón, son una persona menos adversa, más adversa al riesgo, una persona que se preocupa más o que tiene seguramente un horizonte de inversión más pequeño, no 10 años, no 5 años, sino menos,
ese portafolio resulta ser muy agresivo, ¿no? Podría ser un portafolio más balanceado, como un 60% acciones y un 40% bonos, ¿no? Algo que no lo comenté, pero es relevante. Cuando uno arma portafolios, es importante diversificar internacionalmente. No solamente Perú, no solamente US, y eso implica diversificar monedas, porque cuando uno compra otros países, está comprando su moneda. Entonces, importa mucho el vivo en moneda que se tenga cuando uno diversifica, ¿no? Por nuestro lado, en un horizonte de largo plazo, sí queremos las monedas emergentes contra el dólar con una característica de apreciación, ¿no? Sí. Solamente para agregar algo a lo que ya dijo Rolando, nosotros, digamos, normalmente, y esto lo hemos dicho en presentaciones anteriores, si alguien tiene un horizonte de inversión de 1, 2, 3 años, probablemente lo ideal es un depósito a plazo. Si va de 3 años en adelante, una cartera de bonos empieza a tener sentido y de 5 años a más ya empieza a jugar el componente accionario dentro de esa cartera, ¿no? Básicamente repetir lo que dice Rolando. No sé si Pia quieres tomar, hay algunas cuantas preguntas ahí. De repente. Sí, otra pregunta que han hecho es, bueno, ¿qué esperamos o cuáles nuestras perspectivas acerca de los commodities? Ok. Déjame, arranco con eso, Rolando. Los commodities, o sea, realmente, si vemos el sector energía y el sector materiales, o sea, cargados de commodities, están caminando relativamente bien, y la historia del petróleo no la voy a repetir porque con lo de la guerra a Ucrania, Rusia, claramente se ha dado una coyuntura muy favorable al precio del petróleo. Yo creo que sí, hay que pensar que esa guerra se va a acabar, no va a seguir por siempre, y cuando se acabe no solamente creemos que va a haber un pequeño rally de alivio en el mercado, sino que los precios de commodities también van a corregirse de alguna manera, ¿no? Tendríamos que ver una reactivación muy grande de la economía global para ver otra vez presión muy fuerte sobre el petróleo. Creemos que eso va a ceder de cierta forma. Por otro lado, es un ciclo muy positivo para metales, y antes de tocar metales preciosos voy a tocar simplemente metales básicos y el cobre en particular. O sea, creemos que esta década va a ser una década muy buena para el cobre. Hoy día transa algo más de 10.000 la tonelada, hay muchos analistas que van a acabar la década en 15.000 la tonelada, es decir, 50% por encima del precio actual, lo cual debería ser fantástico para los países productores de cobre bueno, que no andan en los desbarajustes políticos en que andamos nosotros. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos viendo es una década en la cual va a haber un cambio importante en la matriz energética, y en ese cambio el cobre va a jugar un papel principalísimo, ¿no? Y un subcomponente ahí, para los que hacen un poco más de research detallado, es el uranio. O sea, también es una década que va a traer una nueva matriz energética y probablemente inversiones globales en energía nuclear como no las hemos visto en unas cuantas décadas, ¿no? Por el lado de metales preciosos, la verdad que los metales preciosos tienen un factor más monetario que industrial, y ahí va a depender un poco de cómo siga el curso de política monetaria global y el combate contra la inflación. Una tasa de interés real relativamente alta no es buena para el oro, no es buena para la plata. ¿Por qué? Porque sube el costo de oportunidad de tener un activo que no rinde nada, ¿no? Es un activo que sirve para protegerse, pero por ahí en un escenario de mayor restricción monetaria global puede tener algún problema, ¿no? Así que no sé si quieres agregar algo, Rolando, con respecto a eso. No, solamente tener en cuenta que para mí yo sí estoy favorable a commodities, es decir, yo sí tendría en un portafolio diversificado un bucket de commodities, pero no perdan en mente que los commodities son brutalmente cíclicos, entonces sí se mueven, ¿no? Entonces el oro, por más que uno vea que es una reserva de valor, sí se mueve, entonces tener mucho cuidado que el commodity, como dijo Alfredo, puede venir una corrección pronto, ¿no? Entonces, y eso es normal en un activo como los commodities en general. No sesgaría mi portafolio a 50% commodities, tendría no sé, un bucket de hasta un 5% en commodities, y decidiría si quiero tener ese factor directamente al commodity o con empresas, ¿no?, mineras, o empresas que se apalancan del riesgo commodity, ¿no? Oye, quiero tomar un par de preguntas que me parecen interesantes. Una es si la inflación tiene como causa raíz la oferta. No me queda claro cómo el incremento de las tasas de interés controlará la inflación de forma eficaz.
A ver, el primer supuesto es donde pongo un poco de cuestionamiento, porque efectivamente hay un problema de oferta, hay un problema de oferta no poniéndose al día con la demanda, pero también hay una demanda un poco desbocada por la vía del aumento de estímulo fiscal y de política monetaria muy laxa, ¿no? Entonces, la verdad que no tenemos un cuadro acá, pero si uno ve la forma en que subió el consumo de bienes en Estados Unidos durante la pandemia fue brutal, o sea, se comieron varios años por delante de consumo de bienes y de consumo de servicios que se pueden consumir en casa, como hemos visto en el caso de Netflix, que hoy día reportó que empieza a perder consumidores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La política monetaria, el aumento de tasas tiene como fin moderar el lado de la demanda, pero no va a bastar. No va a bastar si las cadenas de suministro globales siguen dislocadas, no va a bastar con moderar la demanda. Efectivamente, tiene que restablecerse también la oferta global. Así es que eso con respecto a esa pregunta. Y la pregunta tiene una segunda parte, que si la inflación es del orden del 8% de rentabilidad, perdón, si la inflación es del orden del 8%, la rentabilidad de los bonos sería muy baja. No sería mejor esperar que controle la inflación para invertir en renta fija. Una pequeña respuesta a esto. Voy a usar el índice de bonos de mercados emergentes corporativos, de corporaciones de mercados emergentes, que es un índice de bonos que seguimos mucho, que ese índice rendía, es decir, si uno se compraba esa canasta de bonos, la expectativa de retorno era de 4% hace nada, el último trimestre del año pasado. Hoy día esos bonos han caído de precio y si uno se compra esa canasta de bonos, el rendimiento por delante es de 6%. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse acá es si durante los 4 o 5 próximos años, que es básicamente la duración promedio que tiene esa canasta de bonos, la inflación va a ser 8% o va a ser 6% o va a ser cercana a esa. Nosotros creemos que estamos viendo el momento álgido de inflación y probablemente vamos a ver una inflación que se va a estabilizar a este nivel, pero no creemos que sea sostenible 8% durante los próximos, ni siquiera 2 años. Creemos que la inflación se va a contener. Y por lo tanto la evaluación que uno hace es, oye, me compro un bono hoy día a 6%, que me va a dar 6% todos los años durante los próximos 4 años, con la perspectiva de que, bueno, de repente hoy día, este año en promedio la inflación sale 6, pero de repente el año siguiente es 4, y el siguiente es 3 y el siguiente es 2, y así es como le gano a la inflación, ¿no? Eso simplemente para completar el análisis sobre esa pregunta. Gracias por la pregunta. Gracias, Alfredo. Hay otra pregunta puntual, sí, sobre nuestros fondos, ¿ya? Si es mejor ir, dado lo expuesto, migrando del fondo de innovación al fondo de renta variable. Rolando, ¿quieres tomar eso? Sí, a ver, otra vez depende de tu horizonte de inversión, depende de tu perfil de riesgo, ¿no? En el corto plazo, debería el fondo de renta variable rendir más que la innovación, justamente, como dice, por lo expuesto. Sin embargo, en situaciones de largo plazo, ¿no? Ya las tasas de interés van a dejar de subir en algún momento. En el largo plazo, la inflación va a converger hacia abajo. En el largo plazo, el crecimiento otra vez va a sobredesempeñar. Entonces, mi respuesta es, depende de tu horizonte, ¿no? En el corto plazo de renta variable, en corto plazo no me refiero a meses, ¿ah? Me puedo referir 1, 2 o 3 años, ¿no? Pero si tienes un horizonte más largo, innovación todavía puede ser bien atractivo, ¿no? Hay una pregunta sobre monedas también, y que tiene su componente, como siempre, de criptomonedas. La pregunta es cómo ves la posición del dólar como moneda de reserva global luego de las sanciones de Estados Unidos a Rusia, incluyendo congelamiento de reservas. ¿Puede el yuan eventualmente reemplazarlo o el Bitcoin? Yo voy a improvisar acá y Rolando después te dejo una segunda parte, pero yo creo que este conflicto más bien ha fortalecido al dólar como moneda de reserva global. Me parece que el momento en que el yuan se convierte en la moneda de reserva se ha alejado de cierta forma. Y con respecto al mundo de criptomonedas, porque la pregunta cita al Bitcoin y yo creo que tendríamos que hablar de criptomonedas, yo creo que vamos a tener que ver, son, digamos, activos que han prosperado a la luz de una política monetaria muy laxa. Habría que ver si con políticas monetarias más restrictivas les queda gasolina, ¿no? Rolando, te dejo el resto, te dejo ahí, no sé si tienes algo
Más. No, yo no soy un experto en criptomonedas, pero sí No. sería bueno analizar el beneficio de las criptomonedas dentro del portafolio, ¿no? Yo creo que sí hay beneficio. En un primer análisis, las criptomonedas te ayudan a diversificar el riesgo. El tema es, ¿qué estás comprando cuando compras criptomonedas? ¿No? ¿Qué factor de riesgo detrás? ¿Es simplemente comprando un hope, un deseo, ¿sí? Algo inventado por ahí, o si hay algo fundamental detrás, ¿no? Entonces, no armaría un portafolio de 100% de criptomonedas, pero sí vería si tiene beneficio de diversificación para tener algo en el portafolio. Con respecto a la reserva de valor, coincido con Alfredo. Para mí, el dólar sigue siendo y lo seguirá siendo. Fíjense, en términos de crisis ahora, COVID, que subió la bolsa americana, ¿no? Viene efectos de Rusia, etcétera. El inversionista global sigue pensando en US o Estados Unidos como el país donde hay que estar. Oye, tengo mis dólares, ¿dónde me voy? A Estados Unidos. No solamente en bonos, sino también en acciones. Sin embargo, si uno habla, no sé, tal vez 200 años y especulando, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Ahí los chinos han hecho un buen trabajo de largo plazo de querer ser reserva de valor y lo están haciendo de cierta manera, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Banco Central hace buenos años atrás, el PBOC comentaba, ¿no? Oye, nosotros queremos ser reserva de valor, ¿no? Y mi plan, decía, ¿no? El plan no es de 5 años, ¿no? Eso era para los americanos que tienen elecciones cada 4 años. Yo quiero un plan de largo plazo. Entonces, ¿y cómo comienza? Decían, oye, quiero ser reserva de valor a través de dar incentivos en el comercio exterior. Si yo hago que estos productos se paguen en yuanes, eso va a haber un beneficio. ¿Y cómo hago que el exportador peruano quiera vender en yuanes? Bueno, no hay beneficios tributarios. Ya estaban pensando de cierta manera cómo hacer de que el yuan comience a ser demandado. Estamos hablando hace buenos años atrás. Entonces, ahora yo creo que sí han hecho su chamba, su trabajo de querer ser reserva de valor, pero todavía se enfrentan a un Estados Unidos que sigue siendo muy potente, es el mercado más líquido y no creo que en el corto plazo cambie eso, ¿no? Hay una pregunta también que hacen con respecto al fondo de innovación, al fondo de Global Innovation, y es que, ¿cuál es nuestra posición respecto a las acciones relacionadas al sector innovación, ¿no? Y si el fondo de Global Innovation está alineado con el View Value, ¿no? Del sector Value. A ver, ¿comienzo, Alfredo? Dale, así. Por construcción, el fondo de innovación no puede ser un fondo value, porque el concepto de innovación está más que todo el concepto de crecimiento. Entonces, puede tener ciertas características value, sí, puede tener ciertos perfiles, ciertas posiciones que se comporten como value, de hecho es lo que hemos venido haciendo, pero el core del portafolio no es value, es growth. ¿Ya? Entonces, no esperemos que este fondo se comporte como value neto porque no es así, ¿no? Se va a comportar más como growth y esto va a dar que en el largo plazo, cuando todo este cuco de la inflación, la tasa pare y las tasas de interés dejen de subir, bueno, el fondo de innovación otra vez va a comenzar a dar retornos altos. Otra pregunta que veo que han puesto también es ¿qué opinamos un poco ya del escenario local, ¿no? Si es que creemos que es un buen momento para cambiar soles a dólares, ¿no? Para comprar dólares. Esa pregunta no tiene respuesta cierta. Sí, no, timing de compra, la verdad, complicado. O sea, hay un efecto, hemos visto al sol fortalecerse las últimas semanas, ha habido una recaudación tributaria importantísima respecto del pago de impuesto a la renta, y normalmente lo que vemos en épocas como esta es una venta fuerte de dólares para el pago del impuesto a la renta y de repente eso implica algo de ese fortalecimiento del sol. Y por lo tanto podría ser efectivamente un buen momento para volver a comprar dólares, digamos, ¿no? Pero hacer timing de cambio de moneda siempre es aventurarse a pronosticar eso siempre es una receta más, ¿no? Por Orlando, mi tú que eres del lado, Banco Central, ¿no? nos trabajé ahí, ¿no? A ver,
por mi lado, en términos de portafolio, siempre es bueno diversificar. Entonces, no estaría 100% en soles, sino sí tendría algo en dólares, ¿no? En situaciones normales, para mi posición personal, yo tengo entre 20 y 30% en dólares. Ahora, bajo la coyuntura política y todo lo que ha pasado en este año, 2 años, se ha ido incrementando la posición de dólares, pero nunca el 100%, ¿ya? Porque hay que diversificar el riesgo que uno tiene. Ahora, si tu pregunta va por el corto plazo, porque típicamente cuando me pregunta por el cambio va ahorita, ¿no? ¿Qué hago? ¿Compro dólares mañana o no lo compro? En el corto plazo hay un evento primero global, que es el cobre. Cobre subiendo, ¿quién gana? Perú. Y si gana Perú, gana minería, gana más, entra más dinero al Perú y el sol se aprecia. Eso lo vemos a lo largo de varios años de muestra, eso hay un hecho estilizado. Podemos ver que si el cobre sube, el sol se aprecia. Ahora, no solamente el cobre sube, si estamos en un ciclo de los superciclos de los commodities, todos los commodities pueden subir y tienes la percepción de monedas emergentes contra el dólar. Entonces, sí tienes un factor global favorable al sol. Lo que la malogra es la parte idiosincrática, lo que lo malogra es la parte política. Lo que lo malogra ahora, no sé si cómo termina ese evento, pero es el retiro de FPs, ¿no? El retiro del dinero. Cuando la FP comienza a retirar su dinero, de cierta manera tiene que vender dólares. Entonces también tienes un evento ahí para pagar en soles al afiliado. Tienes un evento idiosincrático que podría afectar también al desenvolvimiento del tipo de cambio, ¿ya? Entonces, en corto, yo sí tendría dólares. Si ya tienes muchos dólares hoy en día, si tienes más de 50 de tu portafolio, de tu riqueza personal, no compraría más. Pero bueno, ya depende de la versión del riesgo, ¿no? Otra pregunta ya es una de las últimas, que es con respecto a los fondos mutuos de Faro Capital. Me preguntan, con la cuenta que hemos abierto en JP Morgan, ¿no? De Estados Unidos, si uno ingresa vía la cuenta de JP Morgan y rescata también el dinero a través de esa cuenta, una cuenta en el exterior, si se pierde o no el beneficio tributario, ¿no? Del 5%. No se pierde el beneficio tributario. El fondo sigue siendo un fondo registrado localmente y regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores, y eso es lo que hace que califique para el beneficio tributario, justamente. Perfecto. Sí, es un tema ya más administrativo. Sí, y ya lo último que también me preguntan es si se invierte en los fondos de Faro Capital, si nosotros en su momento damos esas recomendaciones de cambio en los portafolios al momento que veamos que puede venir o que la probabilidad de recesión sea mayor, si es que vamos a ir recomendando el traspasar de los fondos de renta variable a los fondos más conservadores, como sería un fondo de renta fija, ¿no? O viceversa. Sí, no, normalmente lo que pretendemos hacer es más que más que nuestro cliente compre un fondo, que compre la asesoría que le damos, y la asesoría además consiste en poder recomendar cómo armar un portafolio, cómo modificarlo de acuerdo a los supuestos de capitales de largo plazo que tengamos, ¿no? Sí, eso te he entendido también. Perfecto. Y ya la última pregunta que tengo, que acabo de ver que acaba de saltar, es, bueno, ¿cómo vemos el sector inmobiliario en Estados Unidos? A ver, ha sido un fortísimo factor de crecimiento, y la verdad que hemos visto precios volando, también como resultado de este escenario de tasas de interés muy bajas, pero en un escenario de suba de tasas de interés, empieza a subir el precio de las hipotecas también, ¿no? El del crédito hipotecario. Y eso normalmente tiene un efecto moderador del crecimiento del sector inmobiliario. Nosotros lo que estamos viendo es que, por ejemplo, las acciones de los desarrolladores inmobiliarios, Toll Brothers, Beazer Homes, están corrigiéndose ante la perspectiva de que con una tasa de interés más alta probablemente vamos a ver una moderación en la demanda por inmuebles, ¿no? Perfecto. Gracias, Alfredo. Bueno, creo que hemos podido contestar la mayor parte de las preguntas, y eso sería todo. Gracias por la participación, ¿no? De todos los asistentes. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus preguntas, interesantes en general. Y la verdad, si tuviesen más preguntas, pueden escribirle un
correo electrónico a María Pía, su correo está justamente en esta página y se las contestaré con todo gusto. Perfecto. Gracias. Bueno, Gracias, Alfredo. gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Cuídense. noches y muchas gracias. Nos vemos dentro de 3 meses. Gracias. Hasta luego.